Hoy aprenderemos las partes de las plantas. La raíz es la parte que se encuentra debajo de la tierra. Sus funciones son ser el soporte de las plantas, la absorción del agua y sales minerales. El tallo sirve para dar estabilidad a las plantas, transportar el agua y las sales minerales que absorben las raíces y distribuir por toda la planta el alimento producido en la fotosíntesis. A veces se dividen en ramas. Los tallos herbáceos son finos, blandos, flexibles y verdes. Son característicos de las hierbas. Los tallos leñosos son duros y rígidos. Se llaman troncos. Son característicos de los árboles. Las hojas nacen del tallo y son de color verde por el pigmento llamado clorofila. Sirven para que las plantas respiren y hagan la fotosíntesis. Las hojas se diferencian unas de otras por los bordes, la forma del libro. En otoño hay menos luz, necesaria para realizar la fotosíntesis. Por esto, las hojas pierden la clorofila y cambian su color. Tienen dos partes, el peciolo y el limbo. El limbo es la lámina de la hoja formada por la parte superior y por el efecto, parte inferior. El peciolo es la parte que une el limbo a la rama. La flor. Las plantas con flor tienen el nombre de panidora, aunque no todas las plantas tienen flor. La función de la flor es la reproducción de la planta. Además, las flores darán lugar a los frutos, que contienen las semillas. Estudiantes, en el video que observamos, hemos aprendido que las plantas tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. La raíz crece por debajo de la tierra. Es la zona donde la planta absorbe agua y nutrientes. También mantiene a la planta fija al suelo. El tallo crece por encima de la tierra. Le da sostén a las ramas y a las hojas. La flor es el órgano reproductor de la planta. El fruto es quien contiene las semillas que darán orígenes a nuevas plantas. Las hojas, a través de ellas, las plantas fabrican su alimento y respiran. Con esto, estimados estudiantes, hemos terminado nuestro tema. A continuación, les dejo la siguiente actividad. Estudiantes, esta actividad